Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas, agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Ya estoy esperando la conexión con la radio. Gloria al nombre del Señor. Bueno, saludo al hermano Nicolás, a la hermana Andrea. El Señor le bendiga grandemente para que podamos tener una hora de radio en la cual nosotros no podamos gozar, ¿no?, de la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Quiero saludar ante todo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija. Señor, bendiga grandemente sus vidas, que mis hijos, mi hija puedan ser atraídos cada día más por el Señor. Bueno, hermanos amados, saludo a toda la congregación de nuestro Señor Jesucristo, al hermano Dante, el Señor bendiga grandemente, a Karina, a Nino y a todos los hermanos que nos escuchan, a todas las iglesias del Señor Jesucristo. El Señor bendiga grandemente y que cada día podamos seguir en esta unidad, en esta comunión. Alabado sea el Señor, para poder seguir avanzando en este trabajo sacerdotal que Dios nos ha dado de extender este mensaje de la gracia, ¿no?, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, crucificado, o como dicen algunos, ¿no?, encarnado, con un vivir humano, crucificado, muerto y sepultado y resucitado. El Señor bendiga. Este es el trabajo que nosotros tenemos como sacerdote del nuevo pacto: anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Saludo a la hermana Estela Blanco. El Señor bendiga, hermana Estela. El Señor añada a su vida más conocimiento, más sabiduría cada día, hermana. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, vamos a hacer una oración y esté mandando mensajes de aliento, palabras, y también alguna pregunta que usted quiera hacer. También usted puede hacerlo al WhatsApp de la radio, y si no, a mi WhatsApp. El Señor les bendiga grandemente. Eso después yo lo voy a responder, no aparte. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar con esta predicación o con esta meditación. Yo no soy predicador, por eso el estilo que Dios nos ha dado a nosotros no es la de un predicador, sino más bien de alguien que comparte la palabra del Señor, no de alguien que transmite la palabra del Señor, pero no me considero un predicador. Bueno, Padre amado, bendícenos en este día, Señor, con tu Santo Espíritu, con tu poder. Señor, perdóname si en algo te he ofendido, en algo te he faltado. Te pido que me perdones, Señor amado. Señor, que puedas tú mirar la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Mira, Señor, los efectos que produjo esa sangre en cada uno de nosotros. Señor, te pido que los ojos del entendimiento de tus hijos y de tus hijas sean abiertos para poder seguir desarrollando esta palabra que tú nos has dado, Señor, para este tiempo. Bendice, Padre Santo, a cada hermano y hermana que escucha la radio. Bendice la radio La Predicadora, Señor. Señor, mira, Señor, atiende, Señor amado, a esta radio, Padre Santo, y que cada día este mensaje de la gracia lo pueda llenar todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Compartan con sus amigos, háganle saber, ¿no?, que estamos predicando la palabra del Señor. Comuníquenle a sus contactos, ¿no?, que estamos predicando la palabra del Señor. Comuníquense con todo lo que ustedes puedan y dígale, escuchá esta predicación. Y bueno, y así, de esta manera también estamos extendiendo el Evangelio. Amén, hermano. Sea activo, sea
piense la manera de cómo podemos llenarlo todo con el Evangelio de la Gracia. Ahí tiene usted su celular, mande mensajes a sus conocidos, a sus amigos, a hermanos que usted conoce de otras iglesias. También le puede mandar porque es para ellos también la palabra. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Bueno, vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Hebreos, en el versículo 12, donde dice: en cambio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Fíjese, hermano, para siempre, perpetuamente, ¿no? ¿Qué eso significa? ¿No? Como también en el versículo 14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Vio? Entonces, para siempre Él está sentado a la diestra de Dios, para siempre, por siempre. Entonces, mire qué maravilloso esto, hermano, que nosotros podamos ver esto, ¿no? Que ahora tenemos ahí a nuestro sumo sacerdote, que tenemos a Jesús, el Señor, ¿no? Como sacerdote del nuevo pacto, sentado siempre a la diestra de Dios, ¿no? A la derecha. Gloria al nombre del Señor. ¿Esto nos favorece a nosotros? Por supuesto que nos favorece. Imagínense, si antes nadie estaba sentado ahí para interceder por nosotros, pero ahora Jesús, con un solo sacrificio, ¿no? El sacrificio de sí mismo, Él puede estar sentado para siempre a la diestra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos a alguien que intercede, tenemos a alguien, ¿no? Que está velando por nosotros y le comunica al Padre sobre nosotros, ¿no? Y bueno, y esa manera es como Él nos ayuda. Ahora, fíjese, hermano, de ahí en adelante, ¿no? De ahí en adelante, de esa posición, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjese, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está esperando Él, porque la orden la tiene que dar el Padre. Si fuera por Él, tal vez ya hubiera venido y hubiera traído el reino. No, pero no es conforme al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que es el Padre, porque el Padre no está sujeto al Hijo, sino que el Hijo está sujeto al Padre. Entonces, el Padre sabrá cuál va a ser el momento, cuál va a ser la hora, el día, el año, el siglo, donde el Señor va a poder poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Alabado sea el Señor. Y para que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Fíjese, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En esta versión 1960, de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabado sea el Señor. Y también acá en la versión 1909 que yo tengo, la antigua versión, dice en el versículo 13 y 14, dice: esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tengo 3 versiones. Tengo algunas más por ahí, pero no puedo traer todas. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que entender lo que vamos leyendo con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, Cristo ya nos ha hecho para sí mismo y para Dios perfectos, ¿no? Y Cristo, por medio de su sacrificio, ya nos santificó. Es decir, que por medio del sacrificio de Cristo nosotros hemos sido hechos perfectos y santificados. Ya estamos santificados. ¿Vio? Imagínense, Él hizo para nosotros eso.
¿Cómo se hace una realidad eso en nosotros? Porque nosotros nos miramos a nosotros mismos y miramos la palabra y dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, por un lado está la santificación que viene por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su sangre, y otra santificación viene por la palabra y por el Espíritu y la oración, ¿no? La palabra, el Espíritu y la oración son lo que a nosotros nos santifica. Y eso es cuando hablamos del Espíritu, hablamos de la palabra, cuando hablamos del Espíritu, hablamos del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos santifica a través de la palabra y nos lleva a la oración, a hablar con Dios. Entonces, si por un lado ya fuimos hechos perfectos, por un lado, por medio de la sangre delante de Dios, Él nos ve perfectos y santificados, por medio de la sangre de Cristo, porque nosotros somos una nueva creación. Él nos ve como una nueva creación. Él no nos ve a nosotros en la carne, nos ve en el Espíritu. Nos ve en Cristo, nos ve en la nueva creación. Y en la nueva creación nosotros somos santos y perfectos. Pero en la vida práctica, en el andar, nosotros tenemos que manifestar esa santidad o esa santificación con la cual nosotros hemos sido santificados y tenemos que mostrar esa perfección, esa madurez, ¿no? En la vida práctica. ¿Cómo hacemos eso? Y eso lo hacemos por medio de la santificación progresiva, ¿no? Que viene por la palabra, por el Espíritu, por la oración y también por la fe. Gloria al nombre del Señor. Los entendidos entenderán, hermanos. Los que no entienden tienen que buscar a entender. Como dice Santiago, aquel que no tenga sabiduría, pídale a Dios, que Él da abundantemente y no desayere. Entonces vemos nosotros, ¿no? Que con una sola ofrenda, nosotros no podemos ser santificados en la vida práctica si primeramente no creemos que hemos sido santificados en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos alcanzar la madurez, ¿no? Que necesitamos para poder reinar con Cristo, para poder heredar todo lo que Cristo ganó para nosotros, si nosotros primeramente no creemos que hemos sido hechos maduros por medio de la sangre de Cristo. Primero lo provisional y después la vida práctica. No puede ser la vida práctica primero y después lo provisional. Es imposible, no se puede invertir. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, fíjese, hermano amado, la ubicación de nuestra interpretación tiene mucho que ver con lo que vamos logrando en nuestra vida personal. Entonces, primero está la provisión. Tengo que creer que yo soy santo, tengo que creer que he sido santificado y tengo que creer que soy perfecto, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjese, amado, fíjese. Entonces, primero lo provisional. Creo que soy santo y perfecto. Ahora veo la vida práctica, eso no lo puedo demostrar por medio de la vida práctica. ¿Por qué no lo puedo demostrar? Porque necesito la santificación que viene por el Espíritu, por la palabra y por la oración. Por la fe, porque la oración sin fe no agrada a Dios. Y esto es maravilloso poder entenderlo. Entiende, hermano amado, el orden. Tenemos que poner en orden. El Espíritu Santo ordenó la Biblia de la manera que nosotros la conocemos. Y si seguimos ese orden, porque Dios es un Dios de orden, Dios le encanta el orden, le encanta esa cualidad, ¿no? Que está en Él mismo. Él no puede vivir en el desorden. No, imagínese el orden perfecto que va a haber en este mundo cuando Cristo venga a reinar. El orden que va a haber. No va a haber nada fuera de lugar. Y en la eternidad que esperamos estar presente allí, menos va a haber ahí. Bueno, pero para no salirnos del tema, hermanos amados, alabado sea el Señor. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
después de haber dicho, y nos atestigua el Espíritu Santo. Fíjese a nosotros, ¿no? Nos da testimonio el Espíritu Santo a nosotros. En la versión 1960 dice, y nos atestigua el mismo Espíritu, porque después de haber dicho, casi igual. Y en la versión 1909 dice, y atestiguamos, y atestiguando lo mismo el Espíritu Santo que después dijo. Y después tenemos que ver, el Espíritu Santo da testimonio de nuestro perfeccionamiento y de nuestra santificación. El Espíritu Santo da testimonio, ¿no? Esa santificación que nosotros recibimos por medio de la provisión tiene que ser real en nuestra vida práctica, ¿no? Tenemos que manifestar esa vida de santificación por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio, ¿no? Que realmente yo he creído, ¿no? Que con un solo sacrificio Cristo me ha hecho perfecto y santos, que he sido santificado. El Espíritu da testimonio. ¿Por qué dice el Espíritu Santo? Fíjese, hermano amado. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, quiere decir que primero tenemos que ser hechos perfectos con una sola ofrenda y tenemos que ser santificados con una sola ofrenda. El Espíritu Santo da testimonio de eso, diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. No, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y acá veo que es maravilloso, esto tiene mucho que ver. Pondré mis leyes en sus corazones, ¿no? La ley es un poder que nosotros alcanzamos, ¿no? Es un poder que rige dentro de nosotros y que alcanzamos por medio del sacrificio de Cristo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Alabado sea el Señor. Entonces, quiere decir que nosotros no estamos sin ley. ¿Vio? Hay una ley que está dentro de nosotros, ¿no? Que no es la ley de Moisés, no es la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés tuvo su fin en Cristo, porque Romanos capítulo 10, 4 dice que Cristo es el fin de la ley. Él es el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Él consumó, ¿no? Él satisfizo con su vida santa, con su vida santificada, Él satisfizo la justicia de la ley. La ley demandaba, ¿no?, que solamente el justo vivirá, ¿no? El justo era aquel que iba a poder alcanzar la vida eterna. El justo solamente podía alcanzar la inmortalidad, ¿no? El justo podía alcanzar el cielo y podía abrir un camino nuevo y vivo, santo, el justo. Y ese justo fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue el único justo que pudo lograrlo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos justificados, como ya lo hemos visto. Ahora, la ley que a nosotros nos rige es la ley de la fe y no la ley de las obras. La ley de las obras está ligada con la ley de Moisés, pero la ley de la fe está ligada con la gracia. Sabemos que nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él trajo un cambio de sacerdocio y un cambio de ley también. Hubo un cambio de sacerdote y un cambio de ley. ¿Y qué ley trajo Jesucristo nuestro Señor? La ley de la fe. Vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 3, versículo 27, para que usted lo pueda ver, hermano. Gloria al nombre del Señor. 3, 27 de Romanos. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde puede estar la jactancia? No, ¿por qué?
con la mira de demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Si nosotros decimos que somos justos, no tenemos que jactarnos de eso. Porque ¿dónde está la jactancia para nosotros? Si nosotros no alcanzamos la justicia por medio de ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho, sino por medio de la fe en Jesucristo. Por la fe de lo que Cristo hizo, no de lo que yo hago. Yo no soy justo por algún hecho que he logrado, sino que es por la fe en Cristo Jesús, que la obra de Cristo fue perfecta. Bueno, entonces, ¿dónde está la jactancia? No hay jactancia en nosotros. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? Perdón, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, hablando de la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces fíjese, hermano amado, hermana amada. Entonces nosotros no es que estamos sin ley. Estamos bajo la ley de la fe. Y la ley de la fe demanda, ¿no?, obediencia. ¿No? Porque si la ley de Moisés demandaba obediencia, ¿no?, más la ley de la fe demanda más obediencia todavía. ¿Por qué demanda más? Porque nos dio más para poder satisfacer. ¿Qué nos dio la ley de la fe para poder satisfacer nosotros, ¿no?, a la ley de la fe? ¿Qué nos dio? Nos dio un nuevo nacimiento. Nos limpió de nuestros pecados con su sangre preciosa, ¿no? Es decir, hemos recibido muchísimo más para poder obedecer a la ley de la fe. Pero la obediencia es por amor, no es por imposición, ¿no? Acá los hermanos tienen que entender que cuando obedecemos tiene que ser por amor. ¿Qué obedecemos? La ley de la fe. ¿Dónde está la ley de la fe? En la palabra de Dios. Porque así como la ley de los mandamientos, la ley de Moisés estaba escrita en tablas de piedra, la ley de la fe está escrita en nuestro corazón. En nosotros está escrito la ley de la fe, como dice en el versículo. Y este es mi pacto, dice, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿no?, en sus corazones y en su mente la escribiré. Pero acá está la ley que se tiene que cumplir, ¿no?, en nosotros y no por nosotros. La ley que se tiene que cumplir no por nosotros, sino en nosotros. ¿Cómo se cumple la ley del sacerdocio de Melquisedec en nosotros? Por el Espíritu. Por eso el capítulo 8 de Romanos es un capítulo que nos bendice grandemente. ¿Por qué? Porque después de llevarnos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y hacernos ver que todo lo que impedía que nosotros pudiéramos vivir bajo la ley de Cristo, bajo el sacerdocio de Cristo, bajo la ley de la fe, todo lo que impedía fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué impedía? El hombre viejo, el cuerpo del pecado. La ley misma de Moisés impedía que nosotros pudiéramos satisfacer la ley de la fe, ¿no? Por eso Dios mandó a su Hijo para que quitara lo primero y estableciera un nuevo pacto. Quitara el viejo pacto y estableciera un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir y mostrar por medio de esa vida, no que estamos bajo un sacerdocio que antes no existía o existió, pero en tipo y en sombra, pero ahora es en realidad. Ahora podemos, por medio del sacerdocio de Cristo, podemos manifestar lo que Dios es al mundo entero. ¿Quién? Usted y yo, todos juntos. Un hombre solo ya lo dio a conocer a Dios, que ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él dio a conocer a Dios, al Padre. Pero ahora nosotros somos un cuerpo. A través del cuerpo, que es la iglesia, nosotros tenemos que dar a conocer al mundo lo que Dios es, ¿no? Y que con Dios solamente nos podemos acercar a través de la ley.
de la ley que Él escribió en nuestros corazones y en nuestras mentes. Él escribió, que es la ley de la fe. Como he dicho, la ley de la fe demanda obediencia más que la ley de Moisés. Más que la ley de Moisés. Alabado. Pero esta ley la podemos satisfacer. Aquella ley no se podía satisfacer, solamente un hombre justo la podía satisfacer, pero nosotros éramos pecadores en aquel tiempo. Éramos pecadores, nacimos en pecado, pero Jesús no nació en pecado. Jesús nació sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Ahora, fíjese que este Jesús que se hizo pecado vino ahora a ser sumo sacerdote para Dios y para los hombres. Y nos hizo sacerdotes y príncipes con el fin de alcanzar el reinado, ¿no? Alabado sea el Señor. Entonces, dice en el capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Fíjese, en la mente, ¿dónde está la mente? La mente está en nuestra alma. ¿No? La mente está en nuestro espíritu. Entonces, la mente que nosotros tenemos no es la mente del hombre caído, sino que la mente de Cristo. Ahí escribió Él sus leyes, su voluntad, ¿no? Y Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios quiere que vivamos este evangelio. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos bajo el evangelio de la gracia, no bajo el evangelio bajo la ley de Moisés, sino bajo el evangelio de la gracia, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor, escribiré, ¿en dónde? En sus corazones. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y Pablo dice que Él escribió en nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, ¿no? El Evangelio de la gracia de Dios, para que los hermanos lo pudieran dar a conocer a Dios. Acá la voluntad de Dios es que nosotros debemos conocer lo que es Dios. Como iglesia, como cuerpo, tenemos que